Hola muchachos, deseo que todos estén bien, al igual que sus seres queridos. Saben que nuestra clase va a estar en video por problemas yo con internet en casa, pero más adelante sí haremos las videoconferencias. Hoy reiniciaremos nuestras clases, serán a distancia, pero juntos vamos a lograr culminar con éxito este empeño. Somos un equipo y debemos contar los unos con los otros. En nuestra videoconferencia de hoy, que por el cronograma, o sea, tanto la guía didáctica como la planilla instruccional, es la videoconferencia 2, porque la 1 la impartirá en el horario de práctica la ingeniera Montserrat García. Y vamos a llamarle video, porque ya no va a ser videoconferencia. Las dudas que ustedes se le vayan presentando, las suben al foro de debate, que yo prontamente se las estaré respondiendo. Y quien quiera responder, pues mejor, más colaborativo será nuestro desarrollo. Hoy haremos una retroalimentación de lo que vimos en las clases presenciales. Comencemos por las etapas de la edafogénesis. Tengan presente que son etapas, o sea, tiene que ir una después de la otra. A eso se le llama que son subsecuentes y en orden creciente. Ejemplo arbitrario: no puede haber mezcla, que es el resultado total que da conformación al suelo, sin antes haber sucedido la alteración física, la alteración química y la instalación de los seres vivos. Refirámonos a la primera etapa. Recuerden que por la literatura puede decir lo mismo alteración o meteorización. Yo al hablar diré indistintamente ambas palabras, tienen el mismo significado. La primera etapa es la alteración física. Hay literatura que la llama mecánica, así que tengan en cuenta esos dos términos. Y sucede cuando la roca se va desintegrando, fragmentando, disgregando físicamente debido a diferentes situaciones. Por ejemplo, cuando hay insolación, que consiste en el desigual calentamiento de las rocas y los minerales, ocasionando fracturas en la roca. También la congelación, cuando el agua que penetra en los poros de las rocas se congela, aumenta de volumen y rompe la roca. Otro ejemplo es efecto de descarga. Las rocas se forman en el interior de la tierra a mucha presión. Cuando llegan a aflorar a la superficie, la presión disminuye marcadamente, se expande la roca y por tanto se fractura. La dilatación-contracción, que son versos, es debido a la oscilación térmica diaria. La cristalización de sales, que son partículas provenientes de la lluvia que al ocupar hendiduras en la roca se cristalizan y van creando fuerza, fragmentando la roca. La acción biótica es la que realizan las raíces, que penetran en las grietas de la roca y al crecer fracturan la roca. Y por último, la abrasión, que es la fricción entre las partículas arrastradas por el aire o el agua contra la roca, provocando que ésta se vaya desgastando. La segunda etapa es la alteración o meteorización química, donde la roca sufre descomposición química ante reacciones entre sus minerales constituyentes y agentes transformadores. Los agentes transformadores son ácidos, oxígeno y agua, y dan lugar a nuevos minerales. Ejemplos de reacciones químicas por la presencia de agua son la disolución, la hidratación y la hidrólisis. En la oxidación-reducción interviene el oxígeno en la oxidación y el agua en la reducción.
Otro ejemplo es la decarbonatación, donde los agentes transformadores son el dióxido de carbono y el agua. Otros procesos de alteración o meteorización química son la melanización, que es cuando se incorpora materia orgánica al horizonte A. También cuando el hierro sufre cambios que conducen a diferentes situaciones, el empardecimiento, la rubefacción, la fercialización y la ferralitización. Ante la presencia de agua en la glaciación, el exceso de agua ocasiona condiciones reductoras y el hierro forma compuestos ferrosos, mientras que en la pseudoglaciación se alternan condiciones oxidantes donde el hierro se oxida formando compuestos férricos y condiciones reductoras donde el hierro está en compuestos ferrosos. También por la acción del agua sucede la translocación a través de dos fases. La eluviación es la primera, donde hay transporte y pérdida de materiales en la capa superior del suelo. Y la segunda fase es la iluviación, donde se inmovilizan y acumulan los materiales procedentes de la capa superior en zonas más profundas. Procesos específicos de translocación son el lavado, la desbasificación, la salinización y la gipsificación. Ambas meteorizaciones suceden sobre la roca, sobre la base mineral. La tercera etapa es la instalación de los seres vivos sobre el sustrato inorgánico, quienes con las sustancias que producen en sus procesos metabólicos y vitales continúan la meteorización de los minerales. Estos seres vivos de diferente tamaño, al morir, sus restos se integran en el suelo. La cuarta y última etapa del proceso de edapogénesis consiste en la mezcla de los procesos minerales, de los productos minerales, los restos orgánicos, el agua existente en el suelo, el aire también en los intersticios del suelo, permiten que éste se conforme en sí. El suelo es un cuerpo en evolución y no estático. Ahora veamos los componentes del suelo. Nos iremos refiriendo indistintamente a otras diapositivas. Recuerden que todo esto lo tienen en el aula virtual. También tienen en el aula virtual el desarrollo de la unidad 1 y de las demás unidades. Los componentes del suelo, iniciemos por las partículas minerales, que por su tamaño, de mayor a menor, se clasifican en grava, arena, limo y arcilla. Los materiales orgánicos son restos de vegetales y animales en diferentes estados de descomposición y ellos conforman el humus. En el humus joven se distingue el origen de los restos, mientras que en el humus maduro, llamado también elaborado, no se distinguen los restos. Es cuando sucede la mineralización. Los gases viene a ser el tercer componente en la tabla. En los espacios entre las partículas hay aire que contiene oxígeno, que es indispensable para la respiración de la mayoría de los organismos que viven en el suelo y para la descomposición del humus. El agua proviene de las precipitaciones y comparte con los gases los espacios entre las partículas. Los microorganismos principalmente son bacterias y hongos que bajo la influencia directa del clima y con la participación de otros seres vivos degradan la materia orgánica.
Y por último, los elementos químicos, que se dividen en macronutrientes, abundan en el suelo, micronutrientes, escasean en el suelo, y los oligoelementos, que son indispensables en los suelos cultivados. Continuamos con las fases del suelo. Recordemos la fase sólida, la fase líquida y la fase gaseosa. Refirámonos primeramente a la fase sólida. Es la más estable, ocupa aproximadamente el 50% del volumen total y está conformada por agregados minerales y materia orgánica. Los agregados minerales son producto de la meteorización. Los recitatos únicamente de la meteorización física, que recuerden son fragmentos de rocas producto de la meteorización física, valga la redundancia. Y por la afectación de la meteorización química están los minerales heredados, que se les llama también primarios, porque no han sufrido cambios químicos desde su formación inicial, siendo por tanto preexistentes en la roca. Ejemplos de minerales primarios: el cuarzo, ese tiene el número 1, los feldespatos alcalinos, la ortosa y la sanidina. El pedernal también, hay otros, pero me estoy refiriendo a los más importantes. Los minerales transformados tienen ciertas modificaciones. Por ejemplo, cuando el hierro cambia a compuestos férricos o ferrosos, según sea la presencia predominante de oxígeno o agua, respectivamente, como sucede en la pseudogleisación. Los minerales neoformados se les llama así porque debido a la reorganización de los componentes liberados en la meteorización química, es que toman una nueva forma, como sucede en la hidratación, que al incorporarse moléculas de agua a la estructura de un mineral, da lugar a otro mineral distinto. Y los minerales solubles se pueden perder por lavado o por translocación dentro del suelo, como en los procesos de lavado y de pacificación. Todos los minerales que han sufrido cambios químicos, todos, se les considera secundarios, pues se han formado por la descomposición de otros minerales, que son los primarios. Y las arcillas son un conjunto de minerales de origen secundario, constituyendo el componente más importante de la fracción mineral del suelo, ya que sus partículas son capaces de interactuar con la solución del suelo por poseer un tamaño coloidal, estructura cristalina bien definida, generalmente es laminar, por eso conforman las arcillas, no permiten que el agua fluya hacia el interior del suelo y conduce a suelos anegados cuando es excesivo el porcentaje de arcilla en el suelo. Repito, tiene su estructura cristalina bien definida, laminar, y un gran desarrollo superficial con propiedades físico-químicas responsables en gran parte de la actividad físico-química del suelo. Existen distintas especies de arcilla. Entre las más comunes están la caolinita, la serpentina, las micas, que incluye a la moscovita, la biotita y la iodita. Ahora, la disposición y acomodación de las partículas de la fase sólida del suelo determina características físicas como la estructura, ya hablamos
que es típica de la estructura laminar, la porosidad, la permeabilidad y la densidad. Dependiendo de la proporción de los constituyentes, será el uso que se le dé al suelo, ya que es la fuente de la mayoría de los nutrientes que permiten el desarrollo de las plantas. Refirámonos ahora a la fase líquida. Recordemos que la fase sólida es la más estable por su consistencia y ocupa el 50% del volumen total del suelo. La fase líquida y la fase gaseosa interactúan según las condiciones climatológicas, pero se considera en la literatura que tanto la una como la otra ocupan un 25% del volumen del suelo. La fase líquida ocupa aproximadamente el 25% del total del suelo, sobre todo del tipo capilar e higroscópica. La importancia trascendental de las precipitaciones en forma de lluvia se debe a su intervención en la disgregación física de las rocas y en la alteración química que sufren estas. Por tanto, la fase líquida proviene particularmente de las lluvias. Según su grado de adhesión a las partículas del suelo, el agua puede estar presente como agua gravitacional. Está la letra pequeñita. En este cuadro fue en el que fue nuestra última clase. El agua gravitacional, que también se le conoce como libre o de drenaje, porque escurre a causa de la gravedad a través de los grandes poros, o sea, los macroporos, que tienen un diámetro mayor a las 10 micras, atravesando distintos horizontes hasta encontrar las aguas subterráneas. Un suelo con buen drenaje permite que se elimine el exceso de agua y los macroporos vuelvan a ocuparse por aire, si no el suelo queda anegado, o sea, encharcado. El agua capilar rodea a las partículas como una película que irá adelgazando a medida que la planta la vaya solicitando y queda retenida en los mesoporos. Y por último, el agua higroscópica forma una película muy fina recubriendo las partículas del suelo y ocupando los microporos. Esa agua, la higroscópica, no puede ser absorbible por las raíces. La capacidad de campo es la máxima cantidad de agua que un suelo puede retener en contra de la fuerza de gravedad. El grado de infiltración de un suelo depende de su permeabilidad, que está condicionada por la porosidad, la estructura y el grado de humedad. Estas son propiedades del suelo que veremos en nuestra siguiente grabación. La absorción del agua por las raíces es un proceso pasivo y depende exclusivamente de la resistencia que ofrece el suelo al paso del agua y de los gradientes de potencial hídrico. Ahora, refirámonos por último a la fase gaseosa, digámosle la tercera fase del suelo. Ocupa los poros, los intersticios que están entre las partículas sólidas. La fase gaseosa comparte los poros con la fase líquida, en dependencia de las condiciones ambientales. Como promedio ha de ocupar el 25% del volumen total. Cuando es un suelo muy arcilloso, tiene una napa cercana, o hay abundantes lluvias, como cuando nos está afectando el fenómeno El Niño, pues el suelo queda totalmente anegado y cuesta, según las condiciones ambientales, que haya suficiente evapotranspiración para que
ciertos poros se liberen de agua y pueda nuevamente haber aire en el suelo. La atmósfera del suelo permite la respiración de los organismos del suelo y de las raíces de las plantas. Es trascendental en los periodos de oxidación-reducción que suceden en el suelo. Recuerden, oxidación, los minerales se oxidan, reducción, los minerales quedan anegados en agua y suceden neoformaciones. Una buena aireación del suelo permite que las raíces logren una máxima absorción de agua y nutrientes a través de la permeabilidad de sus membranas celulares. En suelos aireados, los minerales están oxidados. Cuando la aireación del suelo es baja, las plantas sufren trastornos morfológicos y fisiológicos. Morfológicos son raíces más cortas, más gruesas, no tienen tantos radicales. Fisiológicos es la impedimenta que sufren sus membranas celulares para llegar a absorber los nutrientes disueltos en la fase coloidal del humus con el agua, al disminuir la capacidad de las raíces para absorber nutrientes del suelo, pues las reacciones bioquímicas anaeróbicas originan acumulaciones de productos como el sulfuro de hidrógeno y el metano, que cambian la composición de la fase sólida mineral del suelo. También el dióxido de carbono se acumula, es parte de la fase gaseosa del suelo, pues se acumula elevando la acidez y la solubilidad de algunos compuestos minerales. Ya apartándonos de los esquemas de las fases del suelo, podemos catalogar a los suelos como autóctonos y como alóctonos. Los autóctonos se desarrollan directamente sobre la roca madre y los suelos alóctonos lo hacen sobre depósitos externos. Como ejemplo, las morrenas son acumulaciones en las cuencas de los glaciares de barro y piedra, o aluviones, que es las variaciones que sufre el curso de los ríos. Suelos de loess son depósitos polvorientos sin estratificación muy ricos en minerales y de gran espesor. Otro ejemplo de suelos alóctonos sobre derrubios. Son fragmentos rocosos disgregados por la erosión de una vertiente. Con esto, compañeros, recordamos el esquema de lo que viene a ocupar el suelo. Bueno, dudas que se hayan presentado en la clase de hoy, por favor, escríbanla en el foro debate y reitero, prontamente las iré aclarando. Si alguien quiere ir respondiendo también, mejor todavía. Participamos todos. No es esperar a que la profe responda, es que todos compartamos. Y recuerden, el respeto siempre ha de primar. Cualquier error está para subsanarse, no para causar burla. Bueno, hasta la próxima, chicos.